Y bueno, encantada de ver a mucha gente que conozco, alumnos. Y bueno, eso habla de nosotros, ¿no? De las personas que andamos en este mundo de la investigación psicológica. Vamos a esperar unos minutitos, pero como somos puntuales, 1 minuto. Nos vamos a dar 1 minuto más de tolerancia. Y a partir de eso voy a empezar a comentarles un poco lo que he previsto para esta mañana. Voy a ver si todo bien con mi presentación. A ver, vamos a buscarla. Y bueno, creo que sin más preámbulo, vamos a iniciar con la reunión que tenemos programada para esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Zoila Stavridis, soy psicóloga y psicoterapeuta, formada fundamentalmente en terapia cognitiva conductual. Sin embargo, también pues en los últimos 2 años, con esta inquietud propia, emigrando un poco también para conocer otros modelos. Y bueno, eso es lo que me motivó esta mañana a compartir este tema con ustedes, ¿no? Esa búsqueda permanente de nuevos métodos, nuevas técnicas, la investigación psicológica, siempre en la inquietud de seguir avanzando. Eso es lo que nos otorga, ¿no? Nuevos métodos, nuevas técnicas y fundamentalmente la búsqueda permanente de lograr intervenciones más efectivas. Y eso es lo que finalmente motiva nuestro quehacer psicoterapéutico. En esa búsqueda, obviamente, siempre apegados a procedimientos que sean empíricamente validados. Y este es el caso, desde mi punto de vista, de lo que está ocurriendo con esta terapia de aceptación y compromiso. ¿Ok? Les comparto un poco mi quehacer. En el último tiempo, viendo nuevas perspectivas, formándome y conociendo nuevas perspectivas, y incursiono pues en el acercamiento con la terapia de aceptación y compromiso. Y definitivamente, como cada modelo, ofrece procedimientos que podemos, desde mi punto de vista, ir incorporando, porque finalmente lo que nos motiva es que lo que nosotros hagamos, que la eficacia de nuestras intervenciones redunden fundamentalmente en el beneficio de las personas que nos buscan y que buscan pues mejorar la calidad de sus vidas, que sienten que en un momento dado pueden estar atravesando situaciones complejas y que amparan sobre todo el psicoterapeuta adyacente. ¿Ok? A ver, creo que tengo un poco de dificultades para pasar mi diapositiva. No. Ok, entonces, ¿cómo logramos precisamente esa convergencia? Esa terapia cognitiva conductual a más con la terapia de aceptación y compromiso. Y bueno, partiendo, creo que hay un audio que de repente podrían ayudarme. A ver, yo voy a intentar hacerlo. Eduardo Asparrin, ok, listo, gracias. Ok, entonces, esa capacidad de apertura, ¿no? De flexibilidad, esta visión integrativa que finalmente busca generar bienestar en las personas que acuden a la consulta. Siempre totalmente respetuosos. Son 2 enfoques que pertenecen a diferentes generaciones. ¿Okay? Son 2 enfoques que
basan principalmente su desempeño en diferentes paradigmas epistemológicos. El terapeuta es respetuoso. No queremos cambiar un modelo, no queremos cambiar otro. No queremos considerar que uno es mejor que el otro y que el otro es más eficaz que el otro. De ninguna manera. En todo caso, la visión es cómo uno puede reforzarse, cómo uno puede ser más sólido en función al otro. Acá, por ejemplo, cuando hablo con el terapeuta de formación cognitivo-conductual, sí encuentro bastante más apertura. Podría ser que si incluso en este momento hayan terapeutas formados bajo el modelo contextual, consideren que esto no es posible. ¿Okay? Me ha pasado en los espacios donde me he ido formando, en los que hay un poco más de resistencia, ¿no?, de la terapia contextual a también considerar esta nueva posibilidad. ¿Okay? Partimos de que la terapia cognitivo-conductual se fundamenta en un modelo mediacional. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que para la terapia cognitivo-conductual el pensamiento es precisamente el mediador entre lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Okay? Y la terapia de aceptación y compromiso más bien pone su foco atencional en lo que es el acto en contexto, la conducta en el contexto en el que está ocurriendo. Y acá pues el término función es importante, porque alude a los efectos precisamente que genera nuestras conductas sobre el contexto donde se está realizando. Y bueno, también viceversa, ¿no? El contexto genera algún tipo de efecto en la conducta. Pero bueno, finalmente, para ambos modelos, su objeto de estudio es la conducta humana. Si bien para la terapia cognitivo-conductual estamos hablando de conductas encubiertas, y más bien para terapia de aceptación y compromiso estaríamos hablando de conductas observables, de conductas abiertas, de conductas que ocurren. Respetuosos totalmente de esa base, de esa premisa de la que parte cada uno de estos modelos. Sabemos que la terapia de cognitivo-conductual básicamente dirige su atención a cómo las personas pensamos, cómo las personas procesamos el ambiente. Y de acuerdo a ese procesamiento, las personas respondemos al mundo, ¿no? Por lo tanto, ¿hacia dónde dirigiríamos nuestra atención? Hacia lograr cambios, modificaciones, en ese procesamiento de la información. Porque a partir de generar esas modificaciones en la interpretación que hacemos, entonces se van a derivar también mejorías, cambios en las emociones, en nuestras conductas, en nuestras respuestas fisiológicas que sean disfuncionales. Y a partir de ello, lograr combatir la problemática, las dificultades, las situaciones que puede estar viviendo la persona. ¿Ok? Entonces acá pues el objetivo sería modificar la causa. Vamos a modificar las creencias, vamos a modificar esos puntos de vista, vamos a modificar ese procesamiento de la información, esa forma como ves el mundo, como interpretas el mundo. Y para ello nos vamos a valer pues de las diferentes técnicas cognitivo-conductuales. ¿Con qué fin? Con el fin de que la persona busque formas alternativas que sean más funcionales, que sean más realistas y que le permitan, por tanto, afrontar el mundo de una manera más eficaz. ¿Ok? Vamos, y ahora la terapia de aceptación y compromiso. ¿Cuál sería el foco atencional desde este punto de vista? ¿Qué es lo que determina la conducta?
¿no? Partiendo de que la conducta está fundamentalmente gobernada por las consecuencias, por esa conducta que está ocurriendo en un contexto. ¿Ok? Las personas hacemos cosas, ¿no es cierto? Hacemos cosas. Toda actividad humana se hace dentro de un contexto, y lo entendemos así. Ahora, cuando nosotros hablamos, cuando la terapia de aceptación y compromiso habla de contexto, se está refiriendo pues a ese discurso universal, eso que nos solemos decir, eso que solemos hacer. Por ejemplo, te comportas de una manera. ¿Okay? Vamos a imaginarnos que alguien grita. ¿Okay? Que alguien grita. Pero eso no me alcanza para explicar la conducta, eso no me alcanza para predecir la conducta. En todo caso, acá lo que nos importa es en qué contexto lo hace, en qué situaciones hace la persona esa conducta. Y ojo, ¿para qué lo hace? ¿No? ¿Para qué lo hace? Visto de otra manera, vamos a imaginarnos la conducta de rumia. ¿Ok? La persona, o el consultante, rumia. En todo caso, la rumia por sí no nos permite explicar, no nos permite predecir. En todo caso, diríamos, ¿para qué rumia? ¿En qué situaciones rumia? ¿En qué contextos? Cuando tiene que enfrentar qué situaciones puntuales, qué circunstancias puntuales, la persona hace la conducta de rumia, ¿no? Posiblemente podríamos decir, la paciente hace rumia para de repente tener control de las consecuencias aversivas, ¿no? Entonces, la paciente se sirve precisamente de esa conducta para tranquilizarse cuando tiene que enfrentar, por ejemplo, una situación compleja, cuando tiene que conversar asumir un rol que le resulta difícil, un rol que le genera miedo. Entonces es ahí cuando la persona hace esta conducta. Entonces, ¿cuál sería el contexto? Asumir una situación que le resulta compleja, una situación que le genera miedo. En ese contexto hace la conducta de rumia. Entonces, ahí el problema no es que la paciente o la persona haga esa conducta de rumia. El problema sería, ¿para qué lo está haciendo? ¿Para no enfrentarse al miedo? ¿Para quitar las sensaciones, la emoción de miedo? Entonces entenderíamos que finalmente la rumia para esta persona está resultando autocalmante. ¿Ok? ¿Y qué cosa es lo que observamos en esta situación? El alejamiento, el no asumir, el no afrontar una situación que podría estarle generando emociones, de repente con las que no quiere contactar, ¿no? Entonces empieza a hablar, o empieza en la otra circunstancia, empieza a gritar, la paciente que llora. Ok, llorar por sí no nos dice nada, pero si vemos nosotros en qué lugar llora, en qué situaciones llora, para qué grita, para qué rumia, en qué situaciones y para qué. Entonces, desde la terapia de aceptación y compromiso, el foco es qué función cumple las conductas que hacemos. Y sí, pues, ¿no? Si nosotros nos ponemos a observar nuestras propias conductas, vamos a encontrar con que cada cosa que hacemos, la hacemos por algo. Pareciera decir entonces acá, uy, es que las personas no hacemos nada por nada. Siempre necesitamos hacer algo por algo,
No lo sé, la respuesta la tenemos nosotros mismos. Si me haces la pregunta a mí, yo diría sí. Cada función que hacemos es para algo. Por eso, estas conductas básicamente están gobernadas por las consecuencias. Si rumiar me calma, ¿no? Esa sería la consecuencia. Posiblemente cada situación en la que yo esté, que tenga que afrontar situaciones que me son incómodas, que me generan malestar, entonces haré la conducta de rumia. ¿Ok? Entonces, mientras en una de los modelos el objetivo es cambiar eso que ocurre, esas conductas que ocurren dentro del paciente, acá estaríamos más bien en el cambio de las relaciones que se establecen entre los eventos ambientales y privados, y esa respuesta que solemos dar para enfrentar estas situaciones. ¿Ok? Acá sería, ¿cómo hacemos para incorporar estrategias de terapias? ¿No? Porque entendemos un modelo, entendemos el otro modelo, somos respetuosos de los modelos, de los principios que rigen y sobre los que se sustentan los modelos. Sin embargo, en esta inquietud integrativa, ¿no? Terapia de aceptación y compromiso diría, ¿cómo transformamos la función de la conducta verbal? Entendiendo que la conducta verbal tiene estos elementos encubiertos y elementos también observables. ¿Ok? Entonces, la conducta verbal básicamente es producto, ¿no?, de principios de aprendizaje, es producto de historias de aprendizaje. Para la terapia de aceptación y compromiso, el ser humano responde al mundo, ¿ok?, aún muchas veces sin haber tenido una experiencia directa. ¿Por qué? Porque hemos incorporado desde la terminología propia de ACT las famosas reglas verbales, ¿ok? Esos imperativos, esas creencias desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ese contexto verbal que nos dice, que nos guía, y que puede incluso, porque el ser humano ¿qué tiende? A relacionar todo con todo, ¿no? Y acá es donde entendemos la conducta verbal como resultado precisamente de todas las relaciones, de todas las asociaciones que vamos haciendo. ¿Ok? Entonces, si la persona, el ser humano tiende a relacionar precisamente todo con todo, e incluso arbitrariamente, ¿ok? Esto entonces tiene un impacto, pues, en nuestra conducta. Y las personas reaccionamos en función a esas asociaciones que vamos haciendo. Entonces, acá, ¿qué sería importante? Para aplicar incluso determinados métodos valiosos de ACT, acá es donde, ¡plum!, de repente me puede caer un mazazo, ¿no? ¿Qué tanto es importante, incluso para pasar a la propuesta terapéutica de ACT, que sería desvincularnos precisamente de ese contexto verbal que está en nosotros, pero a partir de principios de aprendizaje, a partir de asociaciones arbitrarias, a partir de relaciones arbitrarias que podemos haber hecho? ¿Qué tanto, si ese proceso está precedido precisamente por la identificación de esos pensamientos disfuncionales,
por la identificación de esas reglas verbales que rigen nuestra conducta. ¿Y qué pasa si previamente ha habido un cuestionamiento precisamente de todas esas reglas, de todos esos pensamientos disfuncionales, de todas esas creencias, de esas relaciones arbitrarias que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida? ¿Ok? Entonces, un cuestionamiento de estos mismos, ¿no? Haber discutido las razones precisamente de por qué esos relatos finalmente se convierten en disfuncionales. Y es porque entendemos que el contexto verbal es determinante. Eso que nos decimos, eso que ocurre internamente en nosotros. Entonces, la idea sería que esos relatos precisamente no impacten en nuestras conductas, ¿no? O sea, mi idea es, espero que esto esté quedando claro, ¿no? La razón de ser de la terapia cognitivo-conductual, como quien dice, nuestro punto fuerte, viene a ser precisamente la reestructuración cognitiva. Entonces es acá cuando, si quiero transformar precisamente eso que hace la persona a partir de conductas verbales, de contextos verbales, ¿ok? ¿Qué tanto se convertiría en una razón más sólida de aceptar, por ejemplo, eventos privados, de relacionarme desde otra perspectiva, cuando previamente he logrado hacer una identificación de esas reglas verbales? Miren, estas reglas verbales son como los pensamientos disfuncionales, como las distorsiones cognitivas, como las creencias, que están en nosotros, pero no sabemos que las tenemos, ¿no? Normalmente en el espacio terapéutico vemos eso. Vienen las personas y nos relatan sus circunstancias, sus dificultades. Y dentro de ese relato identificamos, pues, una serie de formas disfuncionales, de pensamientos, de interpretaciones que son totalmente disfuncionales. Y sin embargo, la persona no tiene conciencia de eso. Las reglas verbales están exactamente igual, ¿no? Sin embargo, reconoce que son parte del repertorio con el que cuenta la persona. Sin embargo, no direcciona su interés o su foco atencional a los contenidos que traen las reglas verbales. Mientras nosotros en cognitivo-conductual fijamos fundamentalmente nuestra atención precisamente en esos contenidos. Mientras unos queremos modificar los contenidos, los otros quieren, a pesar de los contenidos, lograr cambios en la conducta concreta, en el contexto concreto en el que están ocurriendo. ¿Ok? Entonces es ahí donde digo, y ojo, esta no es un descubrimiento mío, no es una inquietud mía, ¿no? Me baso un poco también en estudios que ya se están aplicando. ¿Okay? Hay un estudio de Vicente Caballo, que es el que precisamente nos prodiga de una serie de investigaciones, de libros de la psicopatología, de condiciones clínicas, en la que él denomina precisamente su investigación como un estudio multidimensional. ¿Okay? Multidimensional. Si bien ese estudio se ha hecho todavía específicamente con una población con una condición específica, sin embargo, este trabajo y esta investigación ya hace este tipo de integración, ¿no? Aplica la reestructuración cognitiva, aplica la identificación de pensamientos disfuncionales, de creencias, de reglas verbales, que son parte del repertorio de la persona, y sin embargo, una vez hecho este trabajo, precisamente pasa a esta incorporación de procedimientos, ¿no? Hace uso de la aceptación, hace uso de la desvinculación
de los pensamientos disfuncionales, hace uso de los valores, ¿no? Pero precisamente para tener una razón. ¿Por qué yo me desvinculo de algo? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuándo me resulta más viable? Porque no voy a hablar de fácil o de difícil, sino ¿cuándo para mí es más viable desvincularme de algo? Cuando simplemente me dicen, saca eso, deja eso, no pienses así, no hagas esto, o me desvinculo con mayor viabilidad en la medida en que comprendo, entiendo, asumo que el vincularme a algo no me está siendo provechoso, ¿no? Es como cuando, a ver, tu hija adolescente se enamora de repente de una persona con características, no sé, poco favorables. ¿Ok? Entonces tú le dices a tu hija, no quiero que te vincules con él. Simplemente, déjalo pasar, déjalo ir. ¿Ok? ¿Qué tan viable va a ser ese desprendimiento? ¿Cuándo sería más consistente? A partir de ayudar a identificar ciertas características que pueden no ser favorables, ciertas condiciones que por el contrario podrían resultarle perjudiciales, entender que hay situaciones, repertorios, quizá en la otra persona, que realmente no están colaborando con su bienestar, con su progreso, con su avance en los objetivos que ella misma tiene. No lo sé. Y es aquí donde este estudio multidimensional también nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué tan sólido puede ser esa desvinculación de algo en la medida en que ya he comprendido previamente, ya he identificado previamente que en verdad no está siendo favorable para mí, no me está siendo útil, no me está ayudando a avanzar en, de repente, los objetivos, las metas, los valores que pueda yo tener, ¿no? Y bueno, todavía la investigación en esta incorporación, en esta integración, no es muy generosa, ¿ok? Sin embargo, hasta donde lo que ha llegado a mí, ojo, podría ser que ustedes por ahí tengan incluso mayores evidencias, es que ya se está intentando precisamente trabajar en esta integración. Una vez que nosotros hemos pasado por este proceso de comprender, de identificar, de discutir, razones por las que ciertas reglas, ciertos pensamientos, ciertos eventos privados, ¿no? En palabras de terapia, aceptación y compromiso, no son realmente lo que pensábamos o están en nosotros incluso para de alguna manera tener un rol no muy favorecedor. ¿Qué tanto podemos entonces empezar a incorporar estas estrategias de ACT? ¿Okay? Esta aceptación de que en nosotros ocurren precisamente eventos privados, emociones, sensaciones, pensamientos, pero generando precisamente el nivel de distanciamiento. Aprender a relacionarnos con todos estos eventos, pero de una manera diferente, desde un cambio de perspectiva, desde desvincularme de todo eso que podría ser disfuncional y que podría no estar colaborando precisamente con lo que persigo, con lo que quiero, sino incluso por el contrario, que podría estar generando un resultado totalmente contradictorio a lo que podría yo estar aspirando.
¿De acuerdo? Entonces, desvincularme precisamente de todas esas autoevaluaciones que pueden haber sido parte de mi repertorio. Por ejemplo, sentirme incapaz, por ejemplo, sentirme una persona inútil, sentir que soy una persona que no merece esto o aquello, porque hasta antes de este descubrimiento, de esta identificación, pueden ser precisamente estos elementos que desde la perspectiva de ACT vienen a ser el yo concepto, es decir, ¿yo soy qué? Yo soy inútil, yo soy incapaz, yo no merezco esto, yo no merezco aquello, ¿no? Que pueden haberse, como dije anteriormente, instaurado en el repertorio de la persona a partir de principios de aprendizaje, pues, a partir de historias de vida. Y son este yo concepto precisamente los que hacen que determinemos nuestra conducta, alejemos muchas veces que yo mente nos importa. Ese cambio de perspectiva, ¿ok? A ver estas experiencias, estos eventos privados, desde experiencias, pero no experiencias que involucren mi ser, sino experiencias que ocurren hacia afuera. Por ejemplo, pensamientos que vienen a mi mente, sensaciones que pueden estar presentes en mi organismo, emociones que tienen determinado tipo de connotación, ¿no? Pero de las que no tomo conciencia. Y más bien ver las cosas desde advertir lo que realmente está ocurriendo en el momento presente. Describir lo que está ocurriendo en el contexto mismo en el que me encuentro, ¿no? Sin precisamente fusionarme, dice ACT, ¿ok? Sin enmarañarme, sin enredarme. En todos esos conceptos, en todos esos imperativos, en todos esos pensamientos disfuncionales que pueden precisamente ser parte de mi vivencia. Si yo ya entendí que la creencia acerca de mí es eso, es un pensamiento, es una experiencia que viene, que surge en un momento específico cuando estoy en frente a una experiencia puntual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la persona que rumia, podría ser que su contexto es afrontar una conversación con una persona a la que le tiene cierto respeto, cierto miedo, ¿no? Una persona de autoridad. ¿Ve? Ese es su contexto. En ese contexto es cuando el yo concepto empieza a tomar el control. Yo no voy a poder hacerlo, yo me voy a poner nerviosa, yo no voy a poder expresar mis opiniones de manera apropiada, ¿no? Entonces la persona empieza precisamente frente a ese contexto a hacer una conducta, esta conducta de rumia. Y como les decía antes, no es tanto la conducta de rumia, ¿no? Es que tanto se está fusionando con esas creencias, con esos pensamientos disfuncionales, con esos imperativos y con esas reglas verbales, en el momento en que tiene que afrontar esta situación. Entonces, si yo comprendo que todo eso que viene a mi mente son simplemente experiencias, son pensamientos, son ideas que se han instaurado en mí, que forman parte de mi repertorio, pero me sitúo en el momento presente. ¿Ok? Este trabajo de contactar, ¿no? Contactar con las emociones, con los pensamientos, esta toma, este cambio de perspectiva, si nosotros lo vemos con
partiendo de la pauta de la visión integrativa, es precisamente eso, porque ACT también integra. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que integra? Integra varias técnicas que están basadas en otras terapias. Por ejemplo, la atención plena. ¿Ok? Atención plena a los eventos que pueden estar ocurriendo y en un contexto. Pero ojo, ahora ya no ser parte, sino únicamente ser el observador. Ese cambio de perspectiva entre soy una entidad, ¿ok? Soy, asumirlo como un imperativo, una característica, una autovaloración personal, a decir, ¿no? Veo que en este momento viene a mi mente este pensamiento, ¿no? Y en eso consiste la toma de decisión. Y ahí es donde nosotros vemos lo valiosa que es la integración de los modelos terapéuticos. En este trabajo específicamente está integrando modelos que provienen incluso de muchísimo tiempo atrás. Estas son técnicas orientales que fundamentalmente las utilizaban, por ejemplo, los maestros orientales, la sabiduría oriental. El mindfulness proviene de la sabiduría oriental. Y para nosotros trabajar este cambio de perspectiva es fundamental la integración precisamente de ese tipo de terapias, de ese tipo de técnicas, ¿no? Y esto nos hablaría precisamente, ¿qué pasa si nosotros integramos aquello valioso de lo cognitivo-conductual, como es la identificación, la discusión, el entendimiento de que muchos de esos imperativos, de esas reglas verbales, realmente no tienen una solidez, una evidencia que las respalden, para pasar a un proceso de aceptación de esas vivencias, de esas emociones, de esas sensaciones, de esos pensamientos, con mayor apertura y sobre todo habiendo clarificado que aquello que yo suelo decirme no tiene un fundamento real. Y eso que tanto va a favorecer o va a ser más viable el lograr un cambio de perspectiva, el situarme más en los momentos presentes, en evaluar más las cosas que puedan venir desde un plano únicamente de observador. ¿Ok? Observador, no como un asumir, que pudieran ser precisamente parte de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, la aceptación, la desvinculación de los pensamientos, los valores, con una precedido, ¿ok? Precisamente de una identificación, de una discusión, de todo eso que se puede haber convertido en yo soy, ¿no? Y no me refiero al programa, sino en ese yo concepto que se ha ido desarrollando a lo largo de nuestra historia de aprendizaje, precisamente, ¿no? Entonces, la evidencia en este momento nos habla precisamente de eso, ¿no? Integrar métodos y técnicas de terapias, y ojo, terapias de tercera generación o terapias contextuales, precedidas por un trabajo de identificación de lo que viene a ser, pues, como quien dice, el elemento fundamental de la terapia cognitivo-conductual. Ojo que cuando yo digo elemento fundamental no quiero decir lo más valioso, lo más importante, no, porque yo creo que cada técnica es importante en la medida en que la usemos para los fines que perseguimos y para el tipo, ¿no?, de circunstancia, de características clínicas que podría tener la persona que lo demanda. ¿Ok? Entonces, esa aceptación, esa desvinculación de los pensamientos. Y acá se agrega
otro aspecto fundamental que tiene que ver con los valores. Yo acepto los eventos que ocurren dentro de mí. Me desvinculo y tomo distancia, ¿no? Distanciamiento precisamente de todo eso que puede ser parte de mí en el momento en que está ocurriendo. ¿Ok? Se suma esto de los valores. ¿Ok? ¿Qué cosas son los valores precisamente? Y es acá, cuando nuevamente digo, las personas hacemos algo por algo, ¿no? Solemos hacer acciones, solemos hacer cosas por la consecución de algo. Cuando uno está más motivado para hacer algo, el resultado es mejor que cuando no tengo un motivo por el cual hacer. También sería la pregunta, ¿qué me motiva? Cuando nosotros necesitamos hacer cosas, van a ver que somos mucho más efectivos cuando estamos bien motivados. ¿Ok? Y sobre todo cuando esa motivación es intrínseca. Es algo que nos pertenece a nosotros. Es un deseo más profundo que proviene de nosotros mismos. ¿Cómo queremos relacionarnos con el mundo? ¿Cómo queremos relacionarnos con otras personas? E incluso, ¿no? Y no menos importante, el cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, estos valores serían precisamente eso que necesitamos, esa guía, esa motivación, ¿no? Viene a mí la intención de rumia, ¿ok? Porque tengo que enfrentar una situación X. Entonces, en ese momento, la conducta de rumia aparece. La persona acepta. Me doy cuenta que en este momento, ¿no? Está apareciendo la rumia en mí. ¿Ok? Está apareciendo. Me desvinculo de eso que hasta hace poco podría ser parte natural. Pero a partir de entender qué función cumple, que es básicamente de alejarme de algo que estoy sintiendo. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué me alejo de esta conducta que es tan natural, que toda la vida la he hecho y que me autocalma? Me alejo porque estoy trabajando por algo que es más importante, ¿no? Por ejemplo, conversar, relacionarme con las personas desde comunicar mis opiniones, comunicar mis emociones, ¿ok? Comunicarlas sin huir de esas situaciones. Porque para mí es importante establecer ese tipo de relaciones con las personas, donde tengo la libertad de expresar lo que pienso. ¿Ok? Entonces, estos valores son los que nos van a dar el motivo para hacer o dejar de hacer. Y tienen que ver precisamente con esas formas como nos gustaría dirigir nuestras conductas en los diferentes ámbitos en los que solemos vivir, solemos hacer cosas, solemos interactuar. ¿Ok? Entonces, tendríamos la aceptación, tendríamos la desvinculación, ¿no? De todos esos eventos privados, y tendríamos esto que nos motiva, que nos da la razón de ser, la razón de hacer, la razón de dejar atrás determinadas formas disfuncionales para más bien llegar a hacer las relaciones que son importantes para mí, ¿no? Entonces, la importancia de los valores personales en el contexto de la terapia. La relevancia que tienen estos valores personales son un componente necesario del tratamiento psicológico y las ventajas que se derivan del abordaje de los valores. Hablábamos en una reunión de varios psicoterapeutas, ¿no? Y había una sensación común.
que decíamos era qué tanto el hecho de que el consultante se desprenda de determinadas formas disfuncionales y dé el salto hacia formas más funcionales, están siendo como que más fluidas en función a relacionarlas con algo que es importante. Dejo de hacer esto porque quiero esto. Observo que viene esto, pero solo lo observo, ¿no? Desde esta perspectiva, me vuelvo un observador de estos eventos privados y direcciono más bien mi conducta concreta, mi conducta objetiva hacia esto que sí me importa. ¿No? Porque muchas veces el fusionarnos, el enredarnos con todas esas reglas verbales, con todo esto, terminan siendo pues bastante limitantes, ¿no? Limitantes, por ejemplo, de cómo quiero relacionarme con la gente. Limitantes, por ejemplo, de cuáles son las cosas que percibo en la vida. Si una regla verbal me dice una característica particular mía, se convierte finalmente en la limitante para realizar alguna cosa que realmente me importa. Entonces, al final, la persona se ve con un mundo bastante limitado, con un mundo bastante conflictuado, ¿no? En función precisamente a asumir estos eventos privados como determinantes. ¿No es cierto? Entonces, los valores personales en estos espacios terapéuticos nos van dando muestra, ¿no? Y no es una opinión mía, lo he conversado con otros terapeutas, ¿no? Y vemos cómo el saber qué es lo que quiero, el definir lo que me importa, el definir lo que es valioso para mí, se convierte en la motivación para generar precisamente las modificaciones que necesito generar, ¿no? Es esa fuerza que me impulsa a hacer cosas aún experimentando miedo, aún experimentando ansiedad, aún experimentando un pensamiento que ha venido a mi mente, de repente de incompetencia, ¿ok? Entonces, el hecho de hacer, porque esto es lo que me importa, cobra un peso fundamental y un factor de motivación importante para que la persona, a pesar de experimentar determinado tipo de experiencias privadas, se sumerja en determinadas acciones, ¿no? Por ejemplo, los pacientes actualmente, ¿qué cosa es lo que vienen y nos dicen? A ver. Y sabes, ahí, estando ahí empieza, mira. Hay un audio, María, por favor, gracias. Ok, entonces, los pacientes con ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y por no hablar de un paciente específico mío, lo primero que vienen cuando buscan ayuda es, cuando no tenga ansiedad, cuando me sacuda de la ansiedad, porque ven a la ansiedad realmente como un elemento totalmente negativo en sus vidas, ¿no? Cuando no tenga ansiedad, me gustaría hacer esto, ¿ok? Entonces viven desde la perspectiva precisamente de quitarse, ¿no? Quitar esas sensaciones de su vida para dirigirse o hacer algo que realmente les importa, ¿no? Digamos un paciente con ansiedad social. Si no tuviera ansiedad, me encantaría tener amigos, ¿no? Cuando no tenga ansiedad, me gustaría ir a fiestas y poder relacionarme fluidamente. Entonces, su esperanza de vida está en desaparecer algo para lograr eso que le importa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando
en el espacio terapéutico se trabaja en función precisamente a qué es lo que te importa. Aparentemente a esta persona le importa y es valioso para ella hacer amigos, acudir a situaciones sociales. Eso le importa, eso es valioso. Sin embargo, como parte del imperativo de que necesita no tener la ansiedad para poder hacer eso que le importa, entonces al final no hace lo que realmente valora y quiere, ¿no? Y en esto es donde la contribución de los valores y la fuerza de los valores es fundamental. Porque si vemos a esta persona está sufriendo por presencia y por ausencia. Está cargando una doble sensación de malestar. La presencia de la ansiedad y la ausencia de hacer eso que tanto le gustaría. ¿Ok? Entonces, en el contexto de la terapia, me estás diciendo que te gustaría mucho y que para ti es muy importante, por ejemplo, tener amigos. ¿Ok? Tener amigos. Que eso es algo que te gusta, que sientes que sería valioso para ti. ¿No es cierto? Ok. ¿Qué pasa si desde la nueva perspectiva de hacer las cosas a pesar de? ¿Qué podríamos empezar a hacer para lograr eso que tanto quieres? ¿No? Entonces, es ahí donde los valores se convierten precisamente en el remolque. Eso que me jala, eso que me lleva. Tengo miedo. Ok, sé que estoy con miedo. Acepto que hay circunstancias, situaciones que me generan esa sensación de malestar, esa sensación de miedo. ¿Qué cosa haría normalmente con el miedo? Posiblemente quedarme ahí enredada en hacer conductas, por ejemplo, no sé, me pongo a limpiar, me pongo a rumiar, me pongo a llorar, me pongo a... ¿Ok? Y básicamente direcciono toda mi atención a hacer algo, para lograr algo, que sería aliviarme, tranquilizarme. Pero entre tanto, podría haberme alejado de lo que es importante, ¿no? Entonces, es gracias al comportamiento que las personas guiamos nuestra conducta, no solamente por las consecuencias directamente experimentadas, sino también por las consecuencias verbalmente construidas como valores a través de procesos derivados. Esto que me digo, entiendo que tengo miedo. En este momento estoy experimentando miedo. ¿Ok? Lo acepto. Pongo distancia. En este caso, contacto. Cuando se trata de una emoción, contacto con ese miedo. Pero contacto desde una nueva perspectiva, desde entender que son sensaciones pasajeras que aparecen, que las describo, que no las desconozco o no me quiero deshacer de ellas, tengo que dejar de sentir esto, sino que las acepto. ¿Ok? Las suelto a través de determinado tipo de técnicas de trabajo que se va haciendo en el espacio terapéutico y mis acciones se dirigen a eso que realmente quiero. ¿Ok? A esas metas, objetivos, a ese algo específico que va a terminar convirtiéndose en mi guía. Y esa guía precisamente va a determinar direcciones vitales, globales, que son elegidas, deseadas y construidas por nosotros mismos. Si yo quiero, y para mí es importante tener amigos, ¿ok? ¿Qué acciones, qué direcciones puntuales voy a realizar para dirigirme a eso que me importa? Quedarme en casa rumiando no va a ser lo que me va a dirigir a lo que me importa, ¿no? Quedarme en casa gritando, llorando o respondiendo
¿no? Desde de repente determinado tipo de conducta que ya está instaurada, no me va a permitir precisamente o no me va a guiar hacia lo que es importante y valioso para mí. De manera que la persona empieza a construir junto con el terapeuta en el espacio terapéutico, aceptando sus vivencias, aceptando y reconociendo, previamente habiendo precedida, obviamente, de un buen trabajo de discusión, de identificación, la persona empieza a construir sus direcciones valiosas. Pero ahora no se trata de hacer simplemente por hacer, porque a veces nos ocurre también eso, ¿no? Que sé que me importa algo, ¿no? Me importa, por ejemplo, ser un buen psicoterapeuta, ¿ok? Y suena bonito, me importa ser un buen psicoterapeuta, ¿ok? Pero ¿qué hago para conseguirlo? Y es ahí donde las direcciones valiosas juegan un rol determinante. Yo sé a dónde quiero ir, yo sé qué cosa es valioso para mí, yo sé qué cosa me importa mucho, sin embargo necesito empezar a construir un camino a través de pasos, a través de acciones, a través de cosas que hago, pero con una dirección. Ya no es simplemente hacer, ¿no? Porque a veces ese hacer sin un camino directo, sin una guía, puede terminar convirtiéndose también de alguna manera como que en un desorden, ¿no? O aparecen muchos distractores, ¿no? Entonces esos distractores finalmente van ocupando mi tiempo, van ocupando espacios de mi vida, pero a la hora que veo, han pasado muchas cosas, pero ninguna tiene de repente coherencia con la otra. ¿Ya? Y bueno, en esta construcción, la guía fundamental es qué quiero realmente, qué me importa. A ver, como psicoterapeuta, no voy a ser tan cerrada y solo ver el rol de psicoterapeuta. Tenemos muchos roles. Cada una de las personas desempeñamos diferentes roles en nuestra vida, ¿no? Profesional, perdón, laboral, familiar, social, y tenemos diferentes roles. ¿Y qué tanto nosotros mismos en este momento sabemos qué nos importa en cada uno de esos roles? De repente mi mente también está sesgada solo a mi desarrollo profesional. Por ejemplo, las personas que trabajan mucho. ¿Por qué trabaja tanto? De repente la sociedad incluso podría decir, wow, qué bien, cómo trabaja. Pero lo que nosotros tendríamos que es, ¿por qué? ¿Para qué trabaja? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué función está cumpliendo esa sobrecarga? Se está queriendo distraer de algo. ¿De qué se está distraer? ¿Para qué satura así sus tiempos? Para distraer de algo. ¿De qué se está queriendo distraer? ¿No? Y eso es lo que nos pasa, nos distraemos. Entonces, esto juega un rol determinante en el espacio terapéutico. Hacer algo por algo. Aún con sensaciones de malestar, aún con cosas que vienen a nuestra mente, determinadas verbales que pueden venir a nuestra mente, determinadas creencias que pueden venir a nuestra mente, pero a partir de ser observadores de estos eventos, a nosotros lo que nos guía es eso que nos importa. ¿Okay? Entonces, acá también es importantísimo discernir cuando los propios valores funcionan como barreras dentro del proceso, ¿no? Relacionando con las personas, los seres humanos, ¿no? Con la habilidad de los seres humanos para supervisar precisamente, pero ojo, es una habilidad que se va trabajando y que se va construyendo precisamente en el espacio terapéutico, ¿no? Porque las personas de manera casi natural no contamos con esta habilidad. Por eso es que encontramos personas haciendo cosas, pensando, interpretando el mundo de determinadas maneras y teniendo consecuencias que no les son favorables, pero a pesar de eso la persona las sigue haciendo. ¿Ok? Entonces, el desarrollar esta habilidad de supervisar el impacto que tienen nuestras acciones para incluso poder predecir, ¿no? Nuestro futuro, es importante aprender entonces esta
habilidad para aprender del pasado, para mantener, construir y trascender, sobre todo aquello donde nosotros nos queremos dirigir. Si no desarrollamos esta habilidad de ser atentos a los impactos que tienen nuestras conductas, nuestros pensamientos, en las cosas que hacemos y en lo que ocurre a nuestro alrededor, no somos capaces de darnos cuenta cómo estas experiencias objetivas nos pueden estar alejando de aquello que podría importarnos siempre que tengamos esclarecido realmente qué nos importa. No. Hablaba con una señora hace poco y tiene muchos conflictos en su rol de madre, ¿no? Como madre, conflictos con el hijo adolescente, conflictos con este, conflictos con el otro, ¿ok? Y fundamentalmente cuando le pregunto, ¿qué es lo que realmente te importa como madre? ¿No? Ella, la respuesta es que sean buenos hijos. Ok, entonces los que tienen que ser buenos hijos son ellos. ¿Hay algo más que consideras valioso en tu rol como madre? Bueno, que estudien, porque al final los estudios son lo único que va a ayudarlos en la vida, ¿no? Y todo lo que le importaba en su rol de madre tenía más que ver con los otros, pero era totalmente ajeno a ella, ¿no? Y eso nos pasa. Queremos que lo que hagamos impacte de manera ajena a nosotros, que las personas sean mejores personas, que las personas acá, que las personas sean sinceras, que las personas sean honestas, que las personas sean leales, todo lo que, tenemos una lista de lo que nosotros queremos que sea afuera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no es así? Ahí viene pues esa creencia, ¿no? Como no es lo que yo quiero, entonces viene las dificultades a la tolerancia, que las cosas no necesariamente son como nosotros queremos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando la llevas hacia lo que realmente le importa? ¿No? Entonces ella termina diciendo, oye, quiero ser una buena madre, Zoila, me dice. Y claro, ahora la cosa cambia. Porque si yo digo, quiero ser una buena madre, eso es lo que realmente me importa, eso es lo que es valioso para mí, ok, ¿te das cuenta? Ahora la cosa es diferente, porque la que quiere ser buena madre y la que necesita establecer direcciones valiosas para conseguirlo, es uno mismo. ¿Qué cosas hago yo para conseguir eso? No qué cosas fuerzo a los otros a hacer, porque en ese forzar a los otros para que hagan y sean lo que yo quiero, es cuando vienen pues precisamente las eclosiones, ¿no? Porque yo quiero que mis hijos estudien, ¿ok? Pero si yo parto de yo quiero ser una buena madre, ¿qué pasos puedo dar? Por ejemplo, apoyarlos en aquellas circunstancias que les resultan complejas, ¿no? Facilitar alguna situación concreta que permita que finalmente esos niños, esos jóvenes hagan esto, aquello o lo de allá, ¿no? Entonces, eso es lo, diría yo, grandioso. Miren, ¿eh? Incluso hay historias de vida muy complejas, ¿ok? Hay historias de vida que tienen, pues, situaciones, experiencias traumáticas muy severas, ¿no? Y a veces vamos a encontrar pacientes que en el presente su foco atencional es lo que les ha pasado y qué efecto tiene, ¿no? Por ejemplo, no me relaciono con otras personas porque en un momento dado de mi vida ocurrió esto o aquello. Entonces, en la actualidad hacen una serie de conductas basándose en estas historias de vida, ¿no? La aceptación es un punto fundamental. Cosas que han ocurrido, cosas que no podemos cambiar, momentos de nuestra historia que ya están fuera de control nuestro, ¿ok?
vincularme con estos eventos de manera diferente, vincularme con estos eventos como recuerdos que vienen a mi mente en distintos momentos, ¿no? Pero mis acciones van dirigidas a esto que me importa, a esto que es valioso. Ponerme en el presente y hacer acciones que estén guiadas por esto que me importa. Lo trabajaba yo hace un tiempo con una paciente de trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? En la que han habido experiencias de vida realmente bastante difíciles, complejas, que el hecho de que se hayan quedado sin procesar, ¿no? Sean, hoy, en el momento en que inició su terapia, hayan sido como que su foco atencional, ¿no? Entonces, ella busca terapia incluso con la idea de que necesitaba procesar, porque ya lo había escuchado, le habían dicho, ¿no? Que necesitaba procesar todas esas experiencias para poder sentirse bien, ¿ok? Entonces, ¿qué tanto vamos a conseguir? Si bien la terapia de los esquemas, por ejemplo, fundamentalmente se enfoca a ese tipo de trabajo y no la desvirtuó para nada, ¿no? Sin embargo, ¿qué tanto el haber trabajado con esta joven a partir de aceptación de sus eventos, desvinculación de sus eventos a través de prácticas continuas, ¿ah? Continuas, de técnicas de desvinculación, de alejamiento, de ver las experiencias internas como eso, solo como experiencias y no como que forman parte de uno mismo, ¿ok? Para dirigirse a eso que realmente le importa, ¿ok? Entonces, es importante la introducción precisamente explícita de los valores en la práctica clínica. ¿A través de qué? De pasos a seguir, según un horizonte al que las personas pretenden llegar. Es importante que sean objeto de análisis y a nivel de terapeuta, como en relación con los valores de los propios consultantes, porque obviamente acá no se trata de lo que el terapeuta va a dibujar o va a establecer. Por el contrario, acá se trata de lo que es importante para la persona, ¿ok? Entonces, hablaríamos de cada comportamiento genera un significado y tiene un propósito en la vida. ¿Qué cosa es lo que solemos encontrar? Algunos algoritmos psicopatológicos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de pensamientos distorsionados. Llámense creencias, llámense reglas verbales, ¿no? Llámense eventos privados. Hay interpretaciones con determinado tipo de sesgos, que como dije yo, pues, forman parte de nosotros por nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Otro algoritmo es evitar experiencias, sensaciones negativas. No quiero sentir miedo, entonces, ¿qué cosa es lo que suelo hacer? Acciones evitativas, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía anteriormente, la rumia vendría a ser una conducta evitativa. Evitar contactar con lo que me está molestando, con lo que me está asustando, ¿no? Entonces, desarrollo este tipo de conducta, ¿ok? Otro algoritmo psicopatológico sería precisamente justificar actitudes, justificar interpretaciones, ¿ok? Sería pues entonces el algoritmo saludable, reevaluar la validez, utilidad de nuestros pensamientos. Acá partiendo, obviamente, de una percepción cognitivo-conductual, ¿ok? Para la terapia, reevaluar, discutir, no es su foco de atención, como lo dije desde un principio, ¿ok? No es para nada su foco de atención, su objetivo, los contenidos, ¿no? Para estas terapias contextuales en general, los contenidos son experiencias que están, ¿no? Pero que no ocupan la atención de la intervención psicoterapéutica, ¿ok? Pero si nosotros lo que queremos es precisamente anclar, ¿no?
¿cómo lo vería? Como reevaluar esa validez de esos pensamientos, discutir esas interpretaciones, ser sensibles a la realidad, es decir, mantenernos focalizados en el momento presente, ¿okay? Mantenernos en el presente, vivir las experiencias, observar las experiencias con el distanciamiento, aprendiendo a relacionarnos de manera diferente con todos esos eventos privados, con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, no con una actitud de rechazo, ¿no? Sino más bien con una actitud de aceptación. ¿Okay? Elegir directrices valiosas, por ejemplo, siento esto, pienso esto es lo que viene en este momento, sin embargo, con esto y todo, esto es lo que necesito hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que realmente me importa hacer. Y hacer acciones en consecuencia a eso precisamente que me dicta mi valor, lo que me importa, esas cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, es un tema personal, es una inquietud personal. Les confieso que es una forma en la que yo estoy trabajando el último año o año y medio, ¿ok? Recién empieza a tener validez empírica, recién empiezan a darse las investigaciones. Yo particularmente me he amparado mucho en esta investigación que realiza Caballo, y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va ocurriendo en el transcurrir de la investigación psicológica que siempre pues también es tan inquieta, ¿no? Y que siempre está avanzando y alcanzándonos afortunadamente nuevas técnicas, nuevos métodos y todo esto. ¿Ok? Entonces, ha sido breve, pero con la mejor intención de hacerles de repente no sé si decir una contribución, quizá no sea una contribución, pero en todo caso sí el poder conversar una inquietud que está actualmente sobre la mesa. ¿Ya? Y no solo mía, de muchos terapeutas con los que yo últimamente estoy conversando. ¿Ok? Si tuvieran preguntas, porque ahora no hay moderador, el moderador ha tenido una incidencia, así que si tuvieran alguna pregunta, directamente me la pueden hacer saber. Sé que no ha habido chat activado, ¿no? Sí, veo que no. De manera que cualquier inquietud, comentario, pueden hacérmelo directamente. Acá estoy para escucharlos. No hay inquietudes entonces, ¿no? Ahorita tipo profesora, porque como yo soy profesora, cuando se trabaja con trastorno negativista desafiante, diagnóstico, ¿qué sugerencia bajo qué? Bajo su... A ver. Cuando se trabaja con trastorno negativista desafiante diagnosticado, ¿qué sugerencias bajo soporte tendría que tener en cuenta? Cuando nosotros trabajamos con trastornos de personalidad, ¿no? Un trastorno como el oposicionista desafiante, necesitamos conocer, primero que nada, qué función cumplen sus conductas de oposicionismo. ¿Ok? ¿En qué contexto se da? ¿Qué edad tiene, primero que nada, la persona diagnosticada? ¿Ok? En función de la edad que tenga, ¿qué tipo de trabajo de reestructuración puedo realizar? Si se trata de un adolescente, ¿no? Porque para que tenga el diagnóstico, debo pensar que más o menos se trata de una persona con esa edad. ¿Qué tanto puedo trabajar hacer un trabajo, perdón, de reestructuración cognitiva? Verlo desde la parte conductual, ¿ok? ¿Qué tipo de conductas hace? ¿En qué contextos los hace?
¿Para qué le sirven las conductas que hace? ¿Cómo responde el contexto a eso que hace? ¿No? ¿Y qué tanto puedo, en función a la edad, trabajar precisamente la toma de perspectiva? La toma de perspectiva con respecto a las conductas que hace y de repente a eso que viene a su mente como punto inicial para hacer tal o cual conducta, ¿no? Entonces, esos serían los datos importantes. Baja autoestima y rechazo por imagen corporal en adolescentes desde ACT. El formato es el mismo. ¿Qué la hace? ¿Qué la hace? ¿Qué imperativos hay? ¿Qué reglas verbales tiene que la llevan precisamente a esta desvalorización o a esta interpretación de rechazo? ¿No? ¿Qué cosa está interpretando como rechazo? Eso sería importantísimo saber, porque el rechazo podemos nosotros darle una connotación, pero ¿qué connotación tiene en todo caso en la persona que lo está experimentando? ¿Ok? Partir por eso, evaluar sus cogniciones, considerar los sesgos cognitivos que subyacen precisamente a esa desvalorización, ayudarla a trabajar la aceptación de ciertas condiciones, no sé qué condiciones habrán, qué cosa es lo que viene a decir, qué cosas está haciendo para no conectar, precisamente para no conectar con esa sensación, ¿no? Porque ella está teniendo y experimentando sensaciones de rechazo, emociones de tristeza, no lo sé. Pues bien, eso por sí no nos ayuda. Se siente triste, se siente rechazada, ok, pero ¿en qué contextos es donde se está sintiendo así? ¿Y qué es lo que ella está haciendo? Probablemente hayan muchas conductas de evitación, ¿no? Y esas conductas de evitación precisamente son las que siguen mermando el propio autoconcepto, ¿ok? Entonces, eso sería importante a través de un análisis funcional, conocer cuáles son los antecedentes, qué cosa pasa, qué tipo de respuesta se emite, y bueno, y cuáles son los consecuentes finalmente para que esa problema, esa dificultad, se sigan de repente acentuando. ¿Ok? Veo que hay otra buena. ¿Puedo trabajar en proceso de duelo por ruptura de pareja? Sí, claro que sí, ¿no? La paciente que está atravesando por un duelo está en qué circunstancias, qué cosa es lo que antecede, qué cosa es lo que se dice, qué cosa es lo que aparece, qué cosa dice su mente, qué emociones está experimentando y qué cosas son las que está haciendo. Es fundamental, porque ahí me preguntan explícitamente trabajar desde ACT, ¿ok? Desde ACT, el punto de partida es ver eso, hacer ese análisis funcional de la conducta, ¿ok? Antecedente, conducta, consecuente, el famoso ABC, ¿ok? No el ABC de Ellis, el ABC del análisis conductual. ¿Qué circunstancias están reforzando, qué conductas están reforzando, en qué contexto se está ocurriendo y para qué la persona está haciendo determinado tipo de conductas? ¿Okay? Eso es fundamental para, a partir de eso, trabajar, como dije antes, aceptación. Yo particularmente iniciaría con discusión de pensamientos disfuncionales, ¿ok? Discusión de esos pensamientos disfuncionales, observar evidencias de esos pensamientos para pasar al proceso de aceptación, al proceso de desvinculación, ¿no? Y al proceso de valores. ¿Ok? Esa sería, en todo caso, la respuesta. Bien, muchas gracias para aquellos que han preguntado y todavía hay mucho que hacer, mucho que trabajar.
y seguir adelante, ¿no? Seguir investigando en esto de los procesos psicoterapéuticos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Gracias, Becky. Gracias también. Si no habrían más inquietudes, ideas, comentarios, si alguien me quiere comentar, ¿qué le dejó? ¿Qué le ha dejado el haber compartido estos minutos? No sé, de repente, algo personal. Me encantaría escucharlos. ¿Con qué ideas se quedan? ¿No? Porque pues ahí como solamente no es el pastel, ¿no? Es así la cerecita del pastel, es esto que me puede dejar algo ahí sonando en la mente. Esto dicen ahora, ¿no? Te dejan un ruido, ¿ok? La intención es un poco eso, ¿no? Dejar ese ruidito ahí que por ahí les permite ir explorando. Gracias, Isaac. Un fuerte abrazo también para ti. Seguir investigando, seguir profundizando. Entonces, si alguien me quiere comentar algo como eso. Ok, Becky nos dice, no sé, a ver, ¿qué cosa nos dices? Lo pongo, me parece que el enfoque es muy práctico desde el punto de vista más interno, que te funciona de manera positiva como individuo de aceptar lo que no puedes modificar. Sí, definitivamente, es un enfoque empírico, bastante. Recuerden que es una versión moderna, mucho más flexible, mucho más de apertura de las terapias de la primera generación, ¿no? Las terapias de primera generación tenían pues eran más ortodoxas, ¿no? Sin embargo, acá tenemos una visión mucho más amplia y de hecho bastante valiosa. Sí, Keila Gómez, por favor, adelante. Muy buenas tardes. ¿Sí? Sí, hola, te Yo quería escucho. comentarle una experiencia, justo hablando de la terapia. Yo digo que ya estaba practicando la terapia hace tiempo y le he relacionado mucho con una estrategia. Recuerdo que me gustaban muchísimo los besos de moza. Y no podía parar de comer los besos de moza. Entonces había momentos en que no tenía el dinero para comprarlos. Entonces, que trataba, porque si me enfocaba en eso, era tanto mi deseo que lo asociaba a malestares físicos, porque si no lo comía me daba dolor de cabeza o dolor de barriga o cualquier malestar. Entonces trataba de desvincular en ese momento, cuando ya venía el deseo del beso de moza a mi mente, ¿qué solía hacer? Cambiaba prácticamente el pensamiento que en ese momento tenía, lo asociaba a otra. Tengo beso de moza, voy a salir del momento donde estaba, me escapaba a otro lado. Mejor voy a coger una pelota y me ponía a jugar pelota en ese momento, así, jugando pelota hasta que se me pase el deseo de beso de moza. Ya, ok. Entonces, más o menos la terapia de aceptación y compromiso, eso también busca, ¿no? O sea, ese es el fin como tal. Mira, dependiendo de cómo lo estés interpretando, porque la terapia de aceptación y compromiso no va a fomentar desde ningún punto de vista conductas de evitación. Porque si tú me dices, hay algo que yo quiero y lo que intento es distraerme, ya sea jugando, ya sea haciendo esto o ya sea haciendo aquello, lo que está haciendo es convertirse precisamente en una conducta de evitación. Estás evitando contactar con aquello que en ese momento podría ser una tentación para ti. ¿Ok? La idea de la terapia no es precisamente la evitación o hacer conductas para evitar algo puntual. ¿Ok? Entonces, ahí es donde puede confundirse el sentido legítimo de la intervención desde el modelo de ACT, ¿no? ACT para nada fomenta la evitación. Ahí entonces me podría aclarar el punto, si no evita la evitación me podría aclarar
El punto, por ejemplo, una cosa que está haciendo nosotros, que te pedí, el ver eso de dulce, solía hacerte daño, eso es lo que yo entendí. Entonces, aparecía, como quien dice, dulce, decía el deseo de ese dulce, pero también entendías que era una ingesta que te iba a generar un malestar, ¿ok? Entonces, el hecho de yo contactar con ese beso de moza, el hecho de que de manera natural yo quiera comer el beso de moza, no implica escápate, aléjate, ¿no? Porque esto va a ser muy nocivo para ti, sino observar el beso de moza, entender que para mí, sé que en este momento me provoca, voy a cerrar, hay un micrito acá que está, entender que es eso lo que yo quisiera, aceptar que viene a mi mente la idea de comerme el beso de moza, incluso de repente la sensación de saborearlo, comprendo que eso está pasando conmigo, ¿ok? Y con esta sensación, con este deseo que en este momento me embarga, para mí es importante cuidar mi salud. Estoy trabajando en cuidar mi salud, ¿no? Entonces, entendiendo que están ese deseo ahí, de repente en acciones, voy y me compro una fruta, ¿ok? Porque la fruta es más coherente y esa acción es más coherente con aquello que me importa. Pero para esto no he rechazado, no me resisto, no intento dejarme, porque, ojo, si nosotros vamos dejando cosas, y esa es la interpretación que tiene, si yo voy dejando, ahora me prohíbo de esto, ahora me prohíbo de eso, entonces todo eso finalmente va siendo ahí, pues, una acumulación de, si vamos a decirlo en términos psicoanalíticos, de represiones que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida. Cada vez que tú no contactas con algo, ¿okay? Con algo que ocurre en tu mundo interior, pero ojo, contactar no significa quedarme rumiando. Eso no es contactar desde esta posibilidad y desde este entrenamiento. Contactar es aceptar que viene esta imagen dolorosa, aceptar que viene esta sensación desagradable. Está acá, está presente, pero ahora relacionándome de manera diferente con ese recuerdo, ¿okay? Con esa sensación, con esa situación conflictiva, relacionándome de manera diferente y guiando mis acciones por lo que realmente me importa. ¿Okay? Entonces, no es darle la espalda a nada, porque en tanto nosotros demos la espalda a las sensaciones, a los deseos, a las inquietudes, lo único que estamos haciendo es meterla debajo de la alfombra, negándola. Sal de acá, no te quiero ver. Imagínate, si te pasas metiendo muchas cosas debajo de tu alfombra, un día pues eso va a mal oler, eso va a estar recargado, ¿no? de situaciones, y finalmente va a terminar convirtiéndose en un problema mayor, ¿ok? Ese es el caso. Ahora, por acá alguien me pregunta, ¿la atención plena o mindfulness podría ayudar en la ansiedad? Las técnicas orientales, vamos a hablar de atención plena, son herramientas valiosísimas para el trabajo con ansiedad. Pero ojo, no simplemente aplicadas así porque sí, porque yo recibía hace unos días a una paciente con ansiedad y me decía y me mencionaba, oigan, les confieso, 30 nombres de personas que tienen videos en YouTube, dice, ¿conoce a fulano? No. ¿Conoce a sutana? No. Ay, incluso se extrañó como diciendo, ¿cómo es que no los conoce? Cuéntame, le digo, ¿por qué me comentas los nombres de estas personas? Y me dice, porque son personas que hasta ahora me han ayudado mucho. Ajá, le digo, ¿de qué manera? Tienen videos en YouTube, ¿ok? En YouTube, donde fundamentalmente divulgan experiencias, por ejemplo, precisamente de atención plena.
¿ya? Meditación y una serie de contenidos, pero básicamente con el sentir de mindfulness, ¿ok? Pero sin embargo, le digo, qué bueno que hayas estado haciendo uso de estas herramientas. Y cuéntame, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cómo te ha ido? Y recién ella se da cuenta y dice, supongo que no bien, por eso estoy acá. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Entonces, el mindfulness por sí, por ejemplo, a través de videos guiados de meditación, videos guiados de meditación, pueden también en un momento dado no ser necesariamente bien entendidos. Esta paciente me decía, por ejemplo, que a veces estaba viajando en su movilidad, en la movilidad pública, ¿no? Y de pronto empezaba a tener ciertas sensaciones. Entonces inmediatamente se ponía ¿cómo se llamaban? Sus audífonos y ponía uno de sus videos, ¿ok? Y viendo su video y escuchando su video, lograba hacer el tránsito, ¿no? Hasta su centro de trabajo. Miren, ¿qué está pasando en esta situación? ¿De qué manera se está utilizando el video? Básicamente, se está utilizando como un medio evitativo. No quiero ver lo que estoy sintiendo, no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Póngase usted los audífonos y póngase usted a escuchar la meditación. ¿Ok? Pero ahí la meditación está perdiendo el objetivo real, porque las terapias de mindfulness, de atención plena, desde ningún punto de vista tratan de que la persona no contacte con lo que siente, ¿ok? Entonces, eso es... Sin embargo, atención plena para mindfulness en un proceso psicoterapéutico, perfecto. Gracias por la información, se llama el modelo de Exaflex. ¿Sí? El modelo de Exaflex es el modelo de evaluación, precisamente, que utiliza ACT para su proceso de intervención, ¿no? Y bueno, aplicarlo de qué forma, eso es todo un proceso, ¿ok? Es todo un proceso en el que se tienen que evaluar pilares, pilares conscientes, pilares abiertos, pilares cerrados, o sea, es todo un procedimiento. Hay formación en terapias contextuales en IPSICO, este año ya hemos insertado dentro de un módulo, hemos empezado insertando ya como que una aproximación, ¿no? Una aproximación. Pero a partir del próximo año, si Dios quiere, voy a iniciar la formación en IPSICO en terapias contextuales, específicamente en terapia de aceptación y compromiso. ¿Ok? Eso está en un pendiente, está como parte del crecimiento de la institución y sobre todo la innovación en el instituto, ¿no? El instituto ya tiene la formación clínica en terapia cognitivo, en formación en esquemas a través de ITEP, y bueno, estamos tratando de incorporar para el próximo año, para innovarnos también en terapia de aceptación y compromiso. ¿Ok? ¿Qué se puede hacer para retener todo lo que usted ha expuesto? Tengo un problema de retención. ¿Qué se puede hacer? En el contexto de recepcionar un discurso, ¿no es cierto? Ulises dice, tengo dificultades para retener. Primero que nada, retener, ¿ok? Entonces, en ese contexto, ¿qué función cumple para Ulises el hablar de tener un problema de retención? ¿No? ¿De qué lo alivia a Ulises? ¿Para qué, diría yo, se dice y alude al problema de retención? ¿Ok? Para no tener que, de repente, hacer uso de otras herramientas, para no tener que gestionar, de repente, otros elementos. De repente, el decir tengo problema de retención, ¿no es cierto?, me hace evitar gestionar
algún tipo pues de herramientas que pudieran apoyarme con esto, ¿no? Habría que ver, habría forma de que nos manden la charla de hoy. Todas las charlas, los temas que compartimos están en el canal de YouTube de Ipsicoc, todos. ¿Okay? Cada jueves, no, un jueves al mes, perdón, hay un compartir de temas. Entonces, si ustedes quieren revisar los temas de cualquier momento, lo van a poder encontrar en el canal de Ipsicoc. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su participación, y creo que por ahora eso es todo. Les agradezco muchísimo, espero tener la oportunidad de volvernos a ver, a varios los voy a volver a ver sí o sí, porque son alumnos. ¿Y cómo se escribe? ¿Qué es lo que necesitas escribir? No te estoy entendiendo, Keila. Ustedes van a poder ver el PPT, como les repito, en los videos. ¿Ok? En los videos. El nombre de la página de YouTube, Miss. Ipsicoc, ¿cómo se escribe Ipsicoc? I-P-S-I-C-O-O, Ipsicoc. ¿Ok? Gracias, Margarita. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Los videos los conseguimos en YouTube, sí, en YouTube, en el canal de Ipsicoc. No, a ver, les voy a poner en el chat cómo se escribe Ipsicoc, ¿ok? Ipsicoc, ahí lo tienen. Un canal de YouTube, entonces entran a YouTube y lo único que hacen es buscar Ipsicoc y ahí les va a salir todo el canal que tiene la institución y ahí van a poder revisar muchísimos temas que podrían interesarles. Bien, muchísimas gracias. Muy interesante, realmente vale cada vez aprender más. Sí, gracias. Todos andamos en eso, ¿ah? Todos andamos en eso. Muchísimas gracias más bien por haber estado presentes y ahora sí, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Para las clases. Gracias. Gracias también. Igualmente gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.